Pues muy buenos días, buenos y calurosos días. Seguimos aquí en el arranque, en esta línea que desde hace semana y media, salvo alguna excepción, estamos teniendo un poco en una línea de entrevistas políticas con la idea, errónea por mi parte, de en estas entrevistas cerrar un poco el curso político, y digo errónea porque ha coincidido con un éxtasis de informaciones políticas, de ruedas de prensa, casi de contrapromoción en las propias ruedas de prensa que se han ido realizando, al tiempo que, pues sí, vamos a decirlo, un poco de enfrentamiento entre todos los grupos políticos, y todos de todos, incluyendo los del propio gobierno. Así que hoy vamos a desacelerar un poco, vamos a hablar de gestión, e incluso vamos a hablar de gestión que habría que decir casi internacional, porque Melilla ha sido testigo, y ha salido en estas semanas, por muchas razones, para bien o para mal, que el tema del paraguas de la OTAN, que el tema, sí, dramático de la inmigración, y por supuesto el tema que irónicamente ha pasado, si no desapercibido, un poco en segunda línea, cuando yo creo que es casi el más importante porque es el único que podría desarrollarse de verdad, que es tener una oficina ante la Unión Europea, la que se llaman el REPER, en Bruselas, una oficina en la propia Embajada de España en la Unión Europea, porque España tiene una embajada, por el que no lo sepa, para la Unión Europea, aparte de tenerla obviamente para Bruselas, y creo que también obviamente para la OTAN. Bruselas acontece muchos departamentos. ¿Y quién mejor? Pues el presidente de la Ciudad Autónoma, don Eduardo de Castro, muy buenos días. Buenos días. Que fue testigo, fue allí y fue el que nos dio la buena nueva de tener esta posible oficina. ¿Se puede hacer? Sí, bueno, como usted ha dicho, estuvimos en Bruselas y una de las primeras reuniones, no la única, que tuve fue con el embajador Marcos Alonso, que es el representante permanente de la Unión Europea, REPER, es una embajada, y entonces en esta reunión, que me acompañó a la reunión Dunia Al-Mansuri, la consejera, en esta reunión se hablaron varios temas y salió lo de la sede, ¿no? Entonces el embajador nos informó de una posibilidad que a mí me parece, ya lo dije ayer, me parece que es la correcta, es decir, un espacio, un despacho dentro del espacio del edificio de la REPER. ¿Por qué? Porque allí ya hay 6 comunidades, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón. Estas 6 comunidades ya tienen despacho allí. ¿Qué ventajas tiene? Te alquilan un despacho, se hace un convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores, como usted sabe, las relaciones internacionales van a través del Ministerio, no se pueden abrir sedes, embajadas, etcétera, si no es de esta fórmula. Y bueno, a mí me pareció una muy buena solución por varias razones. La primera, por una cuestión económica. No es lo mismo alquilar una oficina fuera o unos despachos que tenerlo de esta manera. De hecho, estas comunidades que están allí, algunas de ellas tenían sede fuera y se han ido allí por razones logísticas, estratégicas y económicas. Entonces, otra ventaja, que en la REPER hay, para que todo el mundo lo entienda, hay despachos y cada despacho hay un consejero que representa a cada uno de los ministerios de España, ¿no? Por lo tanto, es más fácil contactar, es más fácil verse todos los días, estando en el mismo edificio, o recurrir a cualquiera de ellos o cualquiera de los técnicos que trabajan allí para solventar algún problema que nos interese. Y además porque el REPER, al tener la representación en la Unión Europea, tiene toda la información del Parlamento, del Comité de Regiones, es decir, de las instituciones que a nosotros nos interesa estar. Yo dije en una rueda de prensa en Bruselas que nosotros tenemos que asomarnos al balcón para ver Europa, pero más que nada para que Europa nos vea. Y como desde el año pasado, el día de mayo del año pasado, con el asunto de la entrada en Ceuta, aquella entrada masiva invadida por 10.000 marroquíes, bueno, pues puso la alarma, puso el objetivo, Bruselas miró a Ceuta y también a Melilla, pues yo creo que es bueno aprovechar esta coyuntura. En ese sentido, después de venir de Bruselas, yo he tenido un perfil bajo porque las cuestiones internacionales, las cuestiones donde hay Ministerio de Asuntos Exteriores, hay que ir con cautela y poco a poco porque son cuestiones delicadas. Y el día 14, pues, después de alguna llamada telefónica, hablé con el secretario de Estado del secretario de Estado para la Unión Europea, es decir, el segundo de a bordo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y estuvimos hablando de esto.
le envié una carta para formalizar la petición y al día siguiente el secretario de Estado estuvo diligente y me dijo, presidente, mañana el secretario de Estado, mañana me voy y el ministro también y bueno, lo voy a poner en conocimiento de mi gente y justamente el día siguiente su jefe de gabinete me llamó y me dijo lo mismo, se va el secretario de Estado y me ha ordenado que me ponga en marcha con esto. Antes de ayer lo llamé a ver cómo iba la cosa, decía que ha habido lo de la OTAN, ha habido toda esta historia en Madrid y han estado un poco liados, pero que están en ello y que van para adelante, ¿no? Lo sabe el ministro también, o sea, lo estuve hablando con él, el embajador también lo llamé el otro día, el secretario de Estado y el jefe, es decir, hay un montón de gente ya preparando este tema. En el momento que ellos determinen, pues las plenas competencias en este asunto las tengo yo, porque los convenios con ministerios los firma solamente el presidente, no los firma un consejero o una consejera. Entonces, cuando ellos digan, pues habrá que elaborar ese convenio, si definitivamente nos dan esa oficina, y nada, y ya en ese convenio se pondrá las condiciones que se crean oportunas por parte del Ministerio y de nosotros. Sé que usted es el entrevistado y yo el entrevistador, pero le voy a pedir un minuto de su propio tiempo para contarle una historia que en cierto modo está relacionada con esto. Muy bien. Mis compañeros saben, a veces lo cuento, que hará unos más de 20 años, yo estuve trabajando dentro del Parlamento Europeo durante 3 años en una oficina de comunicación. Entonces usted sabe como político veterano que a veces las ideas surgen no en reuniones sesudas, sino en un pasillo, en un taxi, en un pequeño bar. Oye, ¿y si hiciéramos algo? ¿Cómo se haría? Y ahí surgen las mejores historias. Yo fui testigo de este tipo de reuniones a nivel de pasillo, a nivel de un despacho, a nivel de un café, a nivel de un taxi, los conoce con Jorge Hernández Mollar, que es un parlamentario, Ignacio Velázquez, que era todavía presidente, hablo del año 97, el 96-97, y Antonio Gutiérrez, que acaba de ser diputado. Entonces se comentó la posibilidad, la verdad es que teníamos una serie de parámetros que nos favorecía la situación, porque el presidente del Parlamento Europeo, vaya por donde, era español, era José María Gil Robles. Sí, Gil Robles. Y todo el equipo era español, el económico, el administrativo, el de comunicación. Personalmente yo estaba un poco así como apadrinado por Carlos Robles Piquer, a la sazón el cuñadísimo de Fraga Iribarne, y la verdad es que todos nos apoyaban en esa idea casi conceptual. Pero si no se hizo fue por dos razones, aparte de las mociones de censura que vinieron luego aquel periodo tan ardiente que hubo en Melilla, por el cómo, algo así como, ¿y esto cómo se hace? La oficina iba a estar dentro del Parlamento, iba a estar fuera, todavía el REPER no estaba tan desarrollado, el coste iba a ser conjunta con Ceuta, no iba a ser quién la representaría, tendría que ser gente de nuestra ciudad, con qué conocimiento de los pasillos, porque los pasillos del Parlamento Europeo son todo un mundo que hay que conocer muy bien, bueno, de los parlamentos, el de Bruselas y el de Estrasburgo, y el tema se fue difuminando, pero bueno, ahí ya se creó esa base, con lo cual quizás la pregunta, lo extrapolo a esto, la pregunta sería, antes de que acabe esta legislatura, me refiero a la nacional, ¿se podría tener esta oficina abierta? Yo creo que sí. Yo voy a intentar, de hecho lo estoy haciendo, que sea así, ¿no? De que antes de que acabe la legislatura, la oficina, la sede, como lo queramos llamar, esté en funcionamiento. Y ya el gobierno que venga, pues ya determinará el cómo se gestiona. Pero mi objetivo es ese, mi objetivo es efectivamente conseguir algo. Mire, hay algo que nadie me va, que además me siento orgulloso de ello, y lo tengo que decir así. El primer presidente de Melilla que ha ido como presidente al Parlamento y ha sido recibido ahí, en el Comité de Regiones, he sido yo. Y yo tengo muy claro de que nosotros, aparte de ser frontera sur de Europa, que lo tengo muy claro, y se está diciendo estos días, se ha dicho en el Parlamento, y tanto en Bruselas como en Estrasburgo, además en distintos foros, nuestro futuro pasa por ahí. O sea, Melilla tiene unas capacidades limitadas por su estatuto, dependemos del gobierno de turno nacional, es decir, las instituciones de Madrid, pero inexorablemente también de las instituciones de Europa. Y por fin Europa se está fijando en nosotros. Mira, el otro día el presidente de Renew Europa, la Renovación Europea, que es el tercer grupo creo, de la Cámara, bueno, mandó un vídeo que se publicó, un vídeo dirigido a mí y a Melilla, diciendo de que iban
de que estaban por la labor y que querían ayudarnos, y que ese mismo día tuvo una intervención en el Parlamento en Bruselas y se habló de Melilla ante el vicepresidente checo, porque el día siguiente entraba a la Unión Europea en los 6 meses de rotación que le corresponden a Chequia. Y al día siguiente hubo en Estrasburgo, además lo vi, hubo una intervención de varios diputados, de todos los partidos, eurodiputados, y se habló durante 1 hora y pico de Melilla, a raíz de lo de la valla. Y ahí se habló en cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Como la dramática situación que hemos pasado por lo de la valla. Pero en definitiva se está hablando. Y como decía el refrán, que se habla aunque sea mal, pero que se hable. Y lo de la oficina es una apuesta. El embajador, como dice usted, y tiene toda la razón, después de la reunión en el pasillo iba hablando conmigo y tal, y estuvimos hablando de varias cosas, ¿no? Como el Comité de Regiones, como la aplicación del artículo 349 o 147 del TAFAU, que yo soy más partidario del segundo y sin embargo se habla más del otro. Entonces, me lo dijo el señor embajador, dice, presidente, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que me has hecho respecto al TAFAU y tal, y el Comité de Regiones, y lo de la oficina es primordial para vosotros. Y además lo digo porque sería interesante la apertura y funcionamiento el año que viene, porque el segundo semestre, quizás el público no lo sepa, el segundo semestre España preside la Unión Europea, cosa que no ocurre cada 13 o 14 años. Por eso es tan importante entender. Claro, es que esa idea también está ahí, es decir, aprovechar, abrirla justamente cuando España va a llevar toda el semestre de presidencia de la Unión Europea. Eso nos beneficia y bueno, y hay algunas reuniones que se pueden hacer aquí, ya lo se ha adelantado por parte, creo, del presidente del gobierno, y bueno, eso es un acicate más, es decir, una manera de inaugurar una oficina propia, porque mire, lo que a mí me parece un poco, esto no tiene color, no debe tener color político, tiene que tener un color, y es el de Melilla, y tiene que estar por encima de quién gobierne en cada momento. Lo que no me parece normal es que salga, por ejemplo, el señor Imbrado diciendo que esto no vale para nada, que ellos ya lo preveían con Andalucía. Bien, la pregunta es, ¿qué es mejor, estar con Andalucía, que no tengo ningún problema con el señor Juanma Moreno, todo lo contrario, o tener una oficina propia? Pues yo creo que es mejor tener una oficina propia. Es decir, si a usted no se le ha ocurrido antes y se ha ocurrido ahora, pues ya tampoco hay que desperdiciar esa oportunidad que nos dan en este caso en la REPER, que es una embajada. Yo creo que es una muy buena noticia, yo creo que es un trabajo que hay que seguir. No me cabe ninguna duda que tanto el embajador como el secretario de Estado, como el jefe del gabinete, incluso el mismo ministro, sé que van a hacer todo lo posible porque esto se materialice. Y lo van a hacer porque lo he hablado con ellos y soy interlocutor válido y además con muy buena relación. En este caso el embajador ha sido muy amable, tengo contacto con él, incluso está por WhatsApp, nos comunicamos, y con el ministro también. Es decir, yo voy a aprovechar esa cercanía para que esto se lleve a cabo. Y como dice usted, es muy interesante que coincida con la presidencia de la Unión Europea por parte de España. ¿Qué ve usted mejor en el 147 que en el, si mal no recuerdo, el 349? Sí, el 349 da una serie de condicionamientos de situaciones de regiones ultraperiféricas que podíamos agarrarnos a esos requisitos, pero de forma analógica. Por ejemplo, la gran lejanía, pero la gran lejanía es complicado, ¿no? Otro de los requisitos era la poca densidad poblacional. No la tenemos todo lo contrario. Tan malo es la alta densidad de población como la baja. Tenemos la densidad más alta de España y de las más altas de Europa. Sí, sí. Pero son aplicaciones analógicas, y en analogía en derecho es un poco complicado. Sin embargo, el otro artículo te pone varios ejemplos, te pone aquellas regiones que tengan estas circunstancias, y te ponen varias. De las 4 que te pone, 2 la cumplimos. Una es la insularidad y otra es ser región transfronteriza, que somos región transfronteriza, evidentemente está claro, ¿no? Y que somos insulares también está claro, porque hay un acuerdo de un reglamento europeo que se aprobó, no me acuerdo ahora de la fecha,
y en este reglamento se reconocía la insularidad de Melilla. Por tanto, cumplimos de sobra esas dos condiciones. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Y dentro de los dos caminos yo me inclino más por este. También hay que decir que hay otras formas de entrar en Europa. Que eso cuando se presentó el informe por parte de Jordi Cañas en Bruselas, que decía más España, más Europa, más España, se hablaba de este tema. Y ellos eran más proclives al 249, yo, sin embargo, lo dije allí, que el 174 me parecía más oportuno. Y no fui yo solo el que lo dijo. En la presentación de los ponentes que hubo allí estuvo Carlos Echevarría, que es del Observatorio, sí. Y Carlos Echevarría, antes de la intervención de Vivas y mía, que fuimos los que cerramos la presentación del informe, Carlos Echevarría dio algunas pautas. Y cuando me tocó a mí le dije a Carlos Echevarría, tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo, así que me has pisado mi discurso, ¿no? Porque coincidía exactamente con lo que yo decía, es decir, hay otros estamentos que están en la puerta de atrás de lo que es el Comité de Regiones, que son comités del Mediterráneo, hay varias instituciones de este tipo, en algunas de las cuales hemos estado en alguna ocasión, y en las que hay que estar porque tienen un nexo de unión directo con el Comité de Regiones, porque el Comité de Regiones tenemos que estar, pero es complicado. El Comité de Regiones se vuelve a cambiar la estructura en el 2025, o sea, los componentes, quiero decir. En el 2020 fue la última vez, pero claro, nosotros entramos en el 2019, ya no da tiempo a hacer nada, no se hizo nada antes, y no entramos en el Comité de Regiones de principio, porque la primera vez que se hizo la distribución por parte de la Federación de Provincias y Municipios Españolas, tiene representación 17 comunidades, las 17 comunidades. ¿Por qué no estábamos nosotros? Porque no éramos todavía ciudad autónoma. Y luego tiene 4 vocalías y 4 suplencias que están en manos de la Federación. En este sentido, yo, en la última conferencia del presidente de La Palma, al presidente de la Confederación, Abel Caballero, se lo dije. Digo, oye, ¿por qué no buscábamos un camino para que nos representéis a Ceuta y a Melilla? Y me dijo que iba a mirarlo. De hecho, le envié una carta el día 14 o 13 de junio. No me ha contestado todavía. Espero verlo. Y espero verlo ahora. El día 15 tenemos una recepción en Palacio Real para un acto de las víctimas y posiblemente a lo mejor está allí y se lo voy a recordar. Corríjame, corríjame el nombre de la ministra. Ayer tuve una reunión con Nadia Calviño. Nadia Calviño, sí. Bueno, ¿cómo fue el encuentro? Muy bien, fue un encuentro, había tenido uno previamente con Ceuta, creo que ha hecho una ruta por las distintas comunidades y bueno, bien, ella quería hablar de cómo iban los fondos que vienen a Melilla, cómo se estaban repartiendo y luego esa era una de las cosas que se habló, bueno, tantos millones, cómo se van haciendo en los distintos proyectos. Y luego estuvimos hablando preguntó cómo iba lo del plan estratégico estatal, que se va a unir con el nuestro de alguna manera, que le interesaba, que estaba en contacto con política territorial, y yo le dije, ministra, pues el otro día tuvimos una videoconferencia con el secretario de Estado de Política Territorial, se nombró a un funcionario de enlace, Julio Uriarte, concretamente, que es director general de Fondo Europeo, y bueno, para tener ese enlace e ir cerrando el plan integral para Melilla que quiere hacer el gobierno. Y bueno, está abierto y va funcionando y estamos a ver si para septiembre está cerrado. Aterrizamos de nuevo en Melilla a nivel un poco más local y como le comentaba al principio del programa a todos, he estado, de hecho desarrollo una serie de entrevistas para cerrar el curso político de este año cuando me he encontrado por el ambiente, por las declaraciones, que de cerrar nada. Más bien lo contrario, casi por pura casualidad he abierto una especie de caja de Pandora que va a durar hasta, decíamos antes a micrófono cerrado, hasta bien entrado el año que viene. Como presidente, ¿se ha asombrado usted un poco de esta guerra, iba a decir a 2 bandas, a 4 bandas de todos contra todos, no solamente a nivel político, porque a nivel político todavía son un poco así como correctos, las pullitas, sino que luego eso se extrapola en las redes a los
fieles de cada partido, más fieles, y lo típico, se empiezan a soltarse, pues yo no he cogido el avión porque era culpa de tu gestora, pues yo, mi calle está sucia porque es culpa del tuyo. Y dice, pero ¿qué pasa aquí? Ya. Bueno, pues pasa lo que pasa siempre, que estamos en campaña. Ya. O están en campaña, yo no estoy en campaña, porque yo no tengo que A ver, hacer yo campaña. esperaba esta situación, muchos periodistas, otoño, invierno, Sí, se ha adelantado. pero más un año. Sí. Bueno, es que todo está un poco convulso, pero a todos los niveles. Sí. Entonces, si a nivel nacional también hay problemas, pues esto es una cadena, ¿no? Y de alguna manera va afectando a todas las facetas políticas en los distintos territorios. Yo creo que bueno, hemos tenido las elecciones en Castilla-León, que ha sido va con Mañueco y el asunto de Vox, luego recientemente la de Andalucía. En fin, poco a poco la máquina se ha puesto a andar y efectivamente la gente está en precampaña electoral. Mire, yo lo de las redes, sé lo que se dice en las redes, me meto poco en las redes. Se meten mucho en las redes conmigo, yo me meto poco. Porque, mire, hay una cuestión que no se debería de perder y se está perdiendo, que es el respeto y la educación. Usted puede pensar lo que le parezca más oportuno, y yo también, pero no por ello tenemos que insultarnos. Desgraciadamente, no solo en Melilla, sino a lo largo de todo el país, las redes están usando, sobre todo por esos perfiles falsos, para insultar, para decir barbaridades, para mentir. Y como mentir, injuriar y calumniar, desgraciadamente, sale gratis, cuando el insulto o la calumnia va a un cargo público, el que sea, sale gratis, ¿no? Estamos indefensos. Yo he recibido insultos y calumnias e injurias de todo tipo, aparte de las querellas, que por cierto todas se han archivado o se han sobreseído. Y estamos indefensos. O sea, a mí me puede decir cualquier barbaridad y no puedo defenderme. Y se dicen barbaridades, no sé, las cosas más livianas y más increíbles, o sea, menos insultantes, pero que no dejan de ser, de alguna manera, un ataque personal. Es decir, que si tengo una casa en no sé dónde, o si voy a vivir en no sé cuánto, o sea, en cuestiones personales. Mira, todo el mundo se quede tranquilo, tengo una casa en Melilla, pagada con 30 años de hipoteca, no tengo más ni en Sevilla, ni en Madrid, ni en Farjana, como sigo que tiene un chalet también. O sea, son mentiras que, desgraciadamente, hay gente que está dispuesta a comprar esa mentira. No voy a contarlo ahora, pero caso anecdótico de preguntarme hasta amigos, oye, a ver si me enseña. O sea, es increíble que la política llegue al fango, al barro, y hay gente en esta ciudad que se mueve muy bien en ese barro y en esa suciedad. Yo reconozco públicamente, soy un inútil para eso. No sé moverme en el barro, no sé moverme en el insulto, ni sé ni quiero saber. Yo intento respetar a todo el mundo. Si ofendo a alguien, les puedo asegurar que es de forma involuntaria. No me gusta insultar a nadie y respeto todas las ideas. Evidentemente no las comparto todas. Entonces yo creo que hay que bajar un poco esa tensión, porque queda mucho todavía queda un año y pico. Nos vamos a meter, lo hemos hablado, micrófono cerrado, el año que viene veremos a ver si en funciones cuánto voy a estar yo como presidente, no lo sé, porque las elecciones son en mayo. Luego vienen las formas, que se pongan de acuerdo los partidos, las coaliciones, como hemos hablado antes, ya no va a haber mayoría absoluta, se han acabado en este país. Entonces, vamos a ver. Entonces, yo creo que habría que relajarse un poco, porque la gente de a pie, la gente que no está metida en la política, ni vive de esto, porque hay gente que vive de esto, evidentemente, está cansada. Está muy cansado. El ciudadano normal ya está harto de escuchar insultos, de ver siempre lo mismo. Y yo lo entiendo, estoy harto yo, que lo sufro, pues ellos están cansados de todo esto. Mire, hay que tener, y yo siempre digo lo mismo, y no me canso de decirlo, en política hay dos tipos de políticos. Yo ya no hago diferencia entre derecha, izquierda, etiquetas. Nunca me han gustado las etiquetas y cada vez me gustan menos. Yo diferencio el político en dos facciones. El que viene a servir, que es lo que tiene que hacer, y el que viene a servirse. Lamentablemente hay más de los que vienen a servirse que de los que vienen a servir. Y ese es el resumen que yo haría. Vamos a dejarnos de historia.
¿Hay problemas? Claro. ¿Que este gobierno, yo pensé, se ha equivocado en muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a decir lo contrario? Pero también es verdad que hay mucha gente por detrás que no se ve poniendo palos en la rueda, que todo es mejorable, sí. Mire, los aviones, el problema de los aviones lo hay desde siempre, no nos lo hemos inventado. Yo en el 2018 y el 2019 fui de los más beligerantes con Air Nostrum, y algunos el otro día en las redes, ya no se acuerda, claro que me acuerdo, y sigo siéndolo, pero no depende de mí. Yo no soy el ministro de Transporte. ¿Lo he hablado con los ministros? Pues claro que lo he hablado. Lo que pasa es que yo no voy poniendo pancarta con quien hablo, porque hay cosas que hay que tener, ¿cómo se dice?, respeto institucional. Ábalos, cuando fue ministro, cuando estuvo aquí en Melilla, estuvimos hablando del aeropuerto y le mandé una carta, le mandé un informe en ese sentido. Con el poco tiempo que estuvo en política territorial, Miquel Iceta, también lo estuvimos hablando. En mi comparecencia en el Senado también está ahí publicada. En las intervenciones, en las múltiples conferencias de presidentes, que siempre intervengo el último, porque es por autonomía, siempre se ha hablado del transporte, siempre se ha hablado de fronteras, siempre se ha hablado de Melilla. O sea, lo que pasa es que, claro, la gente no ve esas conferencias, o si las ve, pues no le interesa, o la rueda de prensa no la siguen. O sea, sí se habla de Melilla. Le puedo asegurar que todos los miembros del Gobierno hablan de Melilla en las distintas conferencias sectoriales. Todos defienden Melilla. Aparte de los intereses que haya por detrás partidistas, que es lógico que lo haya, que cada uno mire a su partido, pero todos en las conferencias sectoriales ponen en valor a Melilla y la situación de Melilla. Ningún, por ejemplo, el consejero Hassan Mokhtar no tiene la culpa de que el agua, la depuradora que depende de Guadalquivir, de la Confederación tenga un fallo, no depende de él. Y si alguien tira una bolsa de basura en medio de la calle, no la ha tirado él. ¿Que puede estar la limpieza mejor? Claro. Y le puedo asegurar que yo cuando voy a tirar la basura y veo el contenedor que me toca en mi barrio, le hago una foto, se la envío y digo, mira cómo está esto. Pero evidentemente hay una empresa detrás que a lo mejor no hace todo lo que debe hacer. Es decir, hay muchos parámetros y algunas cosas tendremos culpa, pero en otras son culpas artificiosas, son palos en las ruedas que ponen gente que entre comillas trabaja para la oposición y que a la oposición le interesa que salga lo negativo, no lo positivo. Entonces, bueno. A nivel de Ejecutivo, con estos piques que ha habido, se ha habido algún parámetro posterior y cuando lo hemos preguntado a los medios de comunicación es que esto no afecta a la durabilidad del Gobierno, que le queda eso, un año. Pero obviamente, claro, estos piques pueden, yo no sé hasta qué punto afecta a la propia gestión, aun con todo tienen ustedes a la vuelta de la esquina una serie de inauguraciones, cabría decir. Entiendo que antes de que acabe esta legislatura se abrirá, por ejemplo, el cuartel de la policía, se pondrá esa primera piedra, bueno, técnicamente no es una primera piedra, pero bueno, la obra del edificio de Correos, el anuncio que se ha dado el que en otoño la nueva calificación del aeropuerto, con las consecuencias que eso pueda tener, entiendo que buenas, pero también se pueden quedar aparcados bastantes proyectos, sobre todo porque en cierto modo, y además se lo dije aquí a Duni Al-Mansuri, este gobierno empezó casi con un año de retraso, sin un año, unos 9 meses, entre todo lo que pasó, la sentencia de Ceuta, en cuanto el gobierno empieza a moverse, llega el COVID, una tras otra, con lo cual, claro, llevan ustedes algo así como 9 meses de retraso de una legislatura de 4 años, y les queda un año justito. Sí, tiene toda la razón. Más problemas es difícil. Pues claro, aquí habla el PP del gobierno cuando estuvo 19 años y tal y cual, y ahora se acuerdan de cosas que no han hecho y que la van a arreglar, ahora van a arreglar todo de pronto. Han tenido tiempo, y ellos no han tenido un gobierno como el nuestro. Empezamos el gobierno, cuando llevábamos poco tiempo, la sentencia famosa nos destrozó, a mí me destrozó toda la negociación que se había hecho, que había sido genial desde el punto de vista, miren los ciudadanos, que mandaron un equipo de negociador, dos personas vinieron a negociar esto, se fueron y cuando yo cerré la negociación, la cerré yo al final, me felicitaron, me dijeron, has conseguido, ha sido complicado, pero lo has conseguido. Y todo lo que se había conseguido, que no fue fácil, porque yo estaba solo, en definitiva, al final me lo destrozó una sentencia. Luego viene el COVID, que no es, como diría Rajoy, no es cosa menor. Es decir, el COVID ha sido muy convulso, ha sido muy complicado, todo el mundo lo sabe. Luego hemos tenido muchas historias, ¿no? Muchas controversias con el consejero de turno.
con el ministro, en fin, ha sido muy difícil. Y se podrían haber hecho más cosas, aún así, se podrían haber hecho más cosas, sí. Hay cosas que se han quedado en el camino, bueno, porque hay cosas que yo pues, he querido hacer y no he podido, porque no tengo todos los votos, en un gobierno de coalición hay mayorías también. Entonces, pero aún así no se ha parado de trabajar ni un minuto. Es verdad que muchas veces lo hemos hablado en Consejo de Gobierno, no se ve el trabajo algunas veces, la gente se cree que, le puedo asegurar que la gente, desde un Almasuri que la ha nombrado, hasta Gloria Rojas, por decir las dos vicepresidentas, no paran de trabajar, con más acierto, con menos acierto, pero parar no paramos ninguno. Entonces, lo que queda por hacer, que se va a hacer, vamos a ver, la policía local. No han entrado tantos policías locales como en esta legislatura, tanto que critican el PP, pues que antes no habían entrado, entran 30 y tantos, 40 y tantos entre unas cosas y otras. Más la jefatura está ahí, falta entregar el edificio, es una cuestión de papeleo, va a ser, según infraestructura, no va a tardar mucho. El mobiliario ya está pedido, ya está el concurso sacado, en fin, se van haciendo, son obras importantes, son servicios públicos que no se habían tenido en 20 años o más en esta ciudad. El edificio Correo, por fin se va a poner, como dice usted, la primera piedra. En la universidad, el campus está diseñado, queremos también a ver si podemos lanzarlo junto con la apertura del hospital comarcal, tantísimos años cerrados, la pista del aeropuerto, la calificación. Esa calificación ya se hizo, se anunció hace un año y pico, y bueno, por razones las que sean, no se ha terminado de calificar. No va a ser suficiente, también lo digo. Es decir, las nubes bajas nos seguirán afectando. Exacto, hay que poner, yo lo he dicho más de una vez públicamente, yo sí soy partidario, lo digo así, de una ampliación de la pista. Lo dije en 2018, en 2019 y lo mantengo. Y de un sistema de aproximación vía satélite que nos permita, que le permitan a los pilotos aterrizar incluso con estas nubes. Claro que soy partidario. ¿Cómo no voy a ser partidario de eso? Porque el cambio de pista, para que todo el mundo lo sepa, permite que lleguen, por ejemplo, los Airbus, ¿no? Pero no permite que llegue el Airbus con toda la carga y con todo el pasaje, porque es una cuestión de peso. Para eso necesita más zonas de aterrizaje, si no, a la empresa no le va a interesar venir. Entonces hay que hacer algo en ese sentido y luego hay un monopolio clarísimo de Air Nostrum. Mire, cuando estuvimos en la cumbre del transporte en Canarias, en el 2020, que estuvimos Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, se habló de esto. Y yo estuve hablando con el presidente de ¿cómo se llama la empresa? Ya no se me hizo el nombre. La empresa de Vinter Canarias. Vinter Canarias operó aquí hace muchos años y opera allí. Yo le dije, bueno, ¿y cómo os planteáis hacer también Melilla, en fin, que teníais allí y funciona muy bien en Canarias? Y me dijo que no, llegué a entender que no, nosotros nos ocupamos de este territorio, ellos no se meten aquí y nosotros nos metemos allí. No me lo dijo así, pero yo saqué esa conclusión. Si no hay competitividad, si no hay empresas que compitan entre ellos, estamos lo que estamos. Estamos en una especie de monopolio, ¿no? Y encima ha ocurrido lo mismo que ocurrió en el 2019. Hago subcontrata con otras empresas y estos pilotos que no son avezados en esta pista, pues cuando lo ven la más mínima no aterriza. Es decir, yo creo que eso es verdad y la gente no tiene por qué pagar estos desastres. Es verdad que si hay nubes bajas, esté quien esté, no va a poder, no tiene la culpa ni Air Nostrum ni el Ministerio. Pero que hay soluciones intermedias, sí. Y que hay que acometerla y que no la ha acometido ningún gobierno, ni el gobierno del PSOE de ahora, ni el gobierno del PP de antes. Cuidado, no nos equivoquemos, ninguno lo ha cometido. Hablando de partidos, y ya por última pregunta, un pequeño balance, porque sí. Ya vendrá, lo digo porque el arranque, lo sigo diciendo a todo el mundo, me estoy autopublicitando mucho, el arranque va a continuar, obviamente, y además posiblemente se amplíe en espacio, esta media hora pase a una hora, porque el ambiente político lo pide para los próximos 18 meses. Así que, aunque podríamos analizarlo más tranquilamente en la próxima visita, sí me gustaría hacer que nos hiciera un balance de Ciudadanos. Atención, no Melilla, Ciudadanos. Francamente, voy a mojarme. Sí. Yo creo que Ciudadanos desaparece a nivel nacional. Yo le voy a contestar rápidamente. Los Ciudadanos es
un sinsentido. Es un sinsentido en todos los sentidos, valga la redundancia. Ciudadanos desaparece. Ciudadanos desaparece porque parece que han hecho todo lo posible para que ocurra. Cuando empezó esta historia, cuando el gobierno, cuando se iba a hacer aquel pacto con el PSOE, antes de que se hiciera con Podemos, acordará usted que todo el mundo lo reclamaba, yo era partidario de eso. No yo solo, el sector crítico lo dijimos. Dijimos, va a pasar esto. Se perdió de 57 diputados, nos fuimos a 10. Luego vino Cataluña. Sin gobernar, sin gobernar, claro. O sea, fue un verano donde no hubo gobierno, hubo una Exacto. serie de elecciones. O sea, nunca se ha visto un descenso de alguien que no ha gobernado, no se ha gastado con claro, fue un error total, o sea, un error de bulto. O sea, desperdiciar ese patrimonio, que era un patrimonio fuerte de diputados. Pacta, gobierna y sigue andando. No se hizo eso, Cataluña cayó, de 30 y tantos para que fueron a 10, Andalucía ya no hay nadie, Madrid también, es decir, todo ha ido, lo que se dijo en aquella época, o lo que dije yo, ha pasado todo. Y la única solución que hace Ciudadanos es, entre otras cosas, pulsarme a mí, inventándose una historia inexistente que se va a ver en noviembre, porque hay una demanda civil, porque no tiene sentido, es que no comuniqué, que me habían llamado, declaraba, oiga, ¿cómo que lo había ocultado? ¿Cómo voy a ocultar una noticia que salió en toda la prensa nacional hacía 4 meses, por cierto? Y a mí me han llamado a declarar un montón de veces. Por cierto, por eso es que me llamaron sobre seguimiento libre. O sea, es una incongruencia total. Mírese, es una incongruencia que yo he estado en Europa, en Bruselas, me he entrevistado con gente de Renew Europe, que es el grupo en el cual está Ciudadanos, y me han abierto los brazos, me han acogido y tal. Con de comunicación del Parlamento Europeo. Se han puesto a mi disposición, van a venir, lo adelanto, van a venir a Melilla, algunos de los diputados, y lo tienen muy claro. O sea, es la incongruencia. En Europa me acoge y aquí me pasa esto. Bueno, yo creo que se han equivocado gravemente, que un partido de centro que tenía una proyección importante, y además sigo diciendo que es necesario que haya un partido liberal, progresista, que esté en el centro y que tenga esas dos facciones de centro-derecha y centro-izquierda que aglutine esto, porque mire, en política el espacio que no ocupa uno lo ocupa otro. Y ese espacio, si no lo ocupamos nosotros, lo ocupa una parte del PP y otra parte del PSOE. Está clarísimo. Entonces, lamentablemente, se han equivocado. A las pruebas me remito, no es animadversión ni revanchismo. Ahí están los datos. Y en lo que a mí respecta, pues me parece una decepción enorme. Porque, mire, hay que decirlo, es una incongruencia. El mayor cargo institucional que ha tenido Ciudadanos y que tendrá, porque se aparece, he sido yo. Y me han tenido que echar porque he sido crítico, sencillamente porque he sido crítico. Cuando Albert Rivera dimite, eso lo hizo bien, y entra la gestora, en ese congreso que hubo, se tenía que votar. Le voy a dar una noticia. Juan Marín estaba a mi lado en la mesa y estaba diciendo perrería, diciendo que es vergüenza lo que está pasando y tal y cual. Y hubo que votar. Y para votar había que sacar una cartulina o roja, que era la crítica, o verde. 4 de los que estábamos allí, de todos los que estábamos, sacamos la roja. Otros se abstuvieron. Juan Marín sacó la verde. Bueno, entonces, eso es... Yo no estoy de acuerdo con esa forma de actuar y evidentemente yo creo que Ciudadanos desaparece. Y esto de querer reconvertirse y querer hacer hasta cambiar el color me parece que no tiene sentido, sinceramente. Pues con ese análisis de Ciudadanos despedimos a Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma, en una de las primeras entrevistas, que habrá más, porque a micrófono abierto, a micrófono cerrado, yo creo que ustedes estarán de acuerdo con nosotros, esto va para largo, me refiero a esta pre-campaña, que luego será campaña, que luego será post-campaña, formación de gobiernos, el año 23 es para ellos, es de los políticos y eso hay que reconocerlo. Agradecemos su presencia. Muchas gracias. Y a ver si en la próxima está esta oficina casi abierta. Pues a ver si podemos dar la noticia. A ver, sería interesante. Y vendré a darla. Personalmente creo que sería un pequeño éxito que yo lo reconocería desde aquellas pequeñas reuniones que tuve hace casi más de 22 años, de que en cierto modo se busca... Que ya se vislumbraba. Ya sea su necesidad, sí, sea exterior, pues nada, interior... Yo le adelanto que cuando sepa algo le llamo por teléfono, ya
tiene ese interés y se lo adelanto. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos hasta mañana con otra entrevista también de índole político y nos despedimos con cierta rapidez porque vienen nuestras compañeras de Levante que seguro que estarán muy enfadadas conmigo porque hoy me he alargado en el programa. Hasta mañana, hasta mañana.